Corea del Norte, un país envuelto en misterio y gobernado por uno de los regímenes más opresivos del mundo, es un lugar donde la libertad religiosa no solo es restringida, sino brutalmente reprimida. En este entorno hostil, la vida de los cristianos se torna desgarradora y aterradora. Mientras que la nación se presenta al exterior como una sociedad hermética y controlada, en la sombra se oculta una cruda realidad, una persecución implacable contra aquellos que siguen a Cristo. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. La historia del cristianismo en Corea del Norte está marcada por una transformación radical. A principios del siglo XX, Pyongyang, la capital, era conocida como la Jerusalén Oriental, hogar de más de 2000 iglesias y un próspero centro de adoración cristiana. Sin embargo, con la llegada al poder del régimen comunista y la instauración de una dictadura basada en la ideología juche, la libertad religiosa fue erradicada. Hoy en día, Kim Jong-un, el actual líder del país, continúa con una política de represión que ha obligado a los cristianos a practicar su fe en secreto, bajo constante amenaza de castigo severo. La dictadura norcoreana demanda lealtad absoluta y adoración a la familia Kim, utilizando la ideología juche como un medio para controlar la población. Esta ideología, que mezcla elementos de nacionalismo extremo y culto a la personalidad, coloca al régimen en una posición de deidad, eliminando cualquier forma de competencia ideológica o espiritual. En este contexto, el cristianismo es visto como una amenaza subversiva que desafía la autoridad absoluta del régimen, lo que justifica la persecución brutal de sus seguidores. La persecución de los cristianos en Corea del Norte no solo es una cuestión de hostigamiento gubernamental, sino también de una estructura social que fomenta la vigilancia y la delación. Todos los ciudadanos son obligados a actuar como informantes, incluidos los miembros de la familia, quienes desde temprana edad son enseñados a espiar a sus propios padres. Este ambiente de desconfianza y miedo perpetúa un ciclo de represión donde cualquier sospecha de actividad cristiana puede llevar a la detención, tortura y ejecución. Los cristianos descubiertos son enviados a campos de trabajo forzado, donde enfrentan condiciones inhumanas. En estos campos, son sometidos a hambre, trabajo excesivo y torturas brutales. La política del régimen es clara: erradicar cualquier forma de disidencia, lo que incluye a aquellos que profesan su fe en Cristo. El gobierno norcoreano no solo castiga a los individuos, sino también a sus familias enteras, en un intento de disuadir cualquier forma de resistencia o práctica religiosa. La magnitud de la persecución es alarmante. Se estima que unos 30.000 cristianos están actualmente encarcelados en Corea del Norte, enfrentando condiciones extremadamente duras. Poseer una Biblia o incluso fragmentos de las Escrituras es considerado un crimen grave, castigado con severidad. Sin embargo, a pesar de estos riesgos, los cristianos en Corea del Norte continúan practicando su fe de manera clandestina. La memorización de las Escrituras se ha convertido en una herramienta crucial para estos creyentes, quienes, sin acceso a textos religiosos, guardan la palabra de Dios en sus corazones. Las mujeres cristianas, en particular, son extremadamente vulnerables a la violencia sexual y otros abusos en los campos de trabajo forzado. Durante los interrogatorios y en la vida cotidiana dentro de estos campos, las mujeres enfrentan un trato brutal destinado a minar su espíritu y su fe. Además, muchas mujeres que intentan huir del país acaban siendo víctimas de trata de personas en China, y aquellas que son capturadas y repatriadas suelen enfrentarse a abortos forzados, especialmente si están embarazadas de hombres extranjeros. Los hombres cristianos también enfrentan una vigilancia estricta, especialmente debido a la estructura patriarcal de la sociedad norcoreana. La culpa por asociación se aplica principalmente a los linajes patriarcales, lo que significa que los hijos de hombres cristianos son castigados más severamente que las esposas e hijas. El servicio militar obligatorio de 10 años, a partir de los 17 años, sirve como otro medio para detectar y castigar a aquellos con conexiones cristianas. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este.
Recuerda que por el oír viene la fe. En este contexto de represión y miedo, la perseverancia de los cristianos norcoreanos es un testimonio impresionante de fe y resistencia. A pesar de la amenaza constante de persecución, muchos siguen practicando su fe en secreto, apoyados por redes clandestinas que buscan llevar la palabra de Dios a aquellos que la anhelan. Estos cristianos audaces utilizan medios creativos para difundir el Evangelio, incluyendo la radio de onda corta y el contrabando de Biblias y materiales de discipulado. La situación de los cristianos en Corea del Norte es una llamada urgente a la acción y la empatía. En sus historias de valentía y perseverancia, encontramos lecciones que trascienden fronteras y creencias. Como comunidad global, tenemos la responsabilidad de ser la voz de aquellos que son silenciados, de compartir su mensaje y de extender la luz sobre la oscuridad. Es crucial levantar nuestras voces y defender la libertad de creencia para todos, asegurándonos de que la persecución no se esconda en las sombras. En conclusión, la persecución de los cristianos en Corea del Norte es una tragedia humana de inmensas proporciones. La lucha de estos individuos por mantener su fe en un entorno de opresión extrema es un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. Al compartir sus historias, podemos ser faros de esperanza y justicia, trabajando juntos para asegurar que algún día todos puedan practicar su fe libremente, sin miedo a la persecución. Dios te bendiga y te invite a unirte a esta causa, a compartir este mensaje y a apoyar a aquellos que valientemente mantienen viva su fe en medio de la adversidad. ¿Qué sucede en las sombras de una nación aparentemente hermética? Bienvenidos a un viaje revelador dentro de la Corea del Norte de hoy. En medio de un régimen opresivo, una realidad silenciada clama por ser escuchada. La persecución a los cristianos en Corea del Norte es una verdad incómoda que no puede ser ignorada. Prepárate para descubrir la lucha silenciosa de aquellos que se aferran a su fe en la oscuridad. ¿Puedes imaginar vivir con miedo cada día o esconder tu fe por temor a represalias brutales? Pero, incluso en las sombras más oscuras, la luz de la esperanza brilla. Conoceremos las historias valientes de aquellos que desafían la opresión para mantener viva su fe. Corea del Norte fue una vez un próspero centro de adoración cristiana. Pyongyang, la capital, era conocida como la Jerusalén Oriental a principios del siglo XX, debido a sus más de 2000 iglesias. Décadas de gobierno del régimen opresivo, actualmente dirigido por Kim Jong-un, han obligado a los cristianos a adorar en entornos clandestinos. La dictadura de inspiración comunista se basa en Juche, una ideología religiosa claramente norcoreana, la cual exige adoración y subordinación a la familia Kim. Queremos dar las gracias a todos los que nos apoyan para seguir trayendo estas emocionantes historias y relatos bíblicos. Antes que nada, te doy la súper bienvenida a este canal donde juntos aprenderemos más de la palabra de Dios. Antes de comenzar, te invito a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Comencemos. El cristianismo se considera subversivo y es objeto de una oposición brutal. Cualquiera que se descubra que es cristiano, o que exprese algún interés en Cristo o la Biblia, es considerado enemigo del Estado. El Evangelio todavía se proclama en Corea del Norte a través de varios medios creativos, incluida la radio de onda corta y evangelistas audaces que arriesgan su vida para contrabandear Biblias y recursos de discipulado en el país. Ser descubierto como cristiano en Corea del Norte es una sentencia de muerte. Los cristianos son enviados a campos de trabajo forzado como prisioneros políticos, donde se enfrentan a una vida de torturas y trabajo duro a la que pocos sobreviven o son asesinados en el acto. El mismo destino les espera a sus familiares. Se cree que hay decenas de miles de cristianos encarcelados en campos de trabajo forzado en el país. Es imposible que los cristianos vivan libremente en Corea del Norte. Reunirse para celebrar un culto es inviable. Los que se arriesgan a reunirse deben hacerlo en absoluto secreto y corriendo enormes riesgos. En mayo de 2023, 5 miembros de una familia fueron detenidos mientras se reunían para orar y estudiar la Biblia. También se confiscó literatura cristiana.
Al parecer, el grupo se reunía semanalmente y su detención se efectuó a raíz del aviso de un informante. El deplorable trato que reciben los cristianos es impulsado por la visión autoritaria del régimen, que considera a los cristianos una amenaza particular para el liderazgo y la sociedad del país. La ley contra el pensamiento antireaccionario, promulgada en diciembre de 2020, deja muy claro que ser cristiano o poseer una Biblia es un delito grave y será severamente castigado. Las iglesias que se muestran a los visitantes en Pyongyang solo sirven para fines de propaganda. Las mujeres cristianas recluidas en los campos de trabajos forzados del país son extremadamente vulnerables a la violencia sexual durante los interrogatorios y en la vida cotidiana. Los guardias cometen estos actos con la intención deliberada de minar las enseñanzas cristianas sobre la pureza sexual. Se calcula que el 80% de los desertores norcoreanos son mujeres y muchas de las que huyen a China acaban siendo objeto de trata de personas. Algunas de las que son capturadas y repatriadas están embarazadas y, a su regreso a casa, acaban siendo sometidas a un aborto forzado, a menudo para evitar que se contamine el linaje norcoreano. La sociedad patriarcal de Corea del Norte significa que el Estado vigila y controla principalmente a los hombres. Todos deben acudir a los lugares de trabajo designados por el gobierno, lo que les dificulta huir del país más que a las mujeres. El testimonio de un exsoldado norcoreano reveló que la culpabilidad por asociación se aplica principalmente al linaje patriarcal, lo que significa que los hijos de hombres cristianos son castigados más severamente que las esposas e hijas. El alistamiento militar obligatorio de 10 años a partir de los 17 años puede poner al descubierto cualquier conexión familiar con el cristianismo. Si se descubre tal conexión, los hombres no pueden ser miembros del partido y reciben los puestos más bajos en la sociedad. En Corea del Norte, los cristianos se enfrentan a una dura persecución por parte del gobierno y de los miembros de la comunidad, quienes son obligados a servir como informantes. Incluso aquellos que conocen sobre la actividad cristiana pero no la denuncian al gobierno son castigados como enemigos del régimen. Seguir a Cristo en Corea del Norte significa enfrentar prisión y campos de trabajo forzado, donde se pasa hambre, se trabaja en exceso y se es torturado. El requisito del gobierno de que todos los norcoreanos actúen como informantes se aplica incluso a los miembros de la familia, ya que a los niños se les enseña a espiar a sus padres desde una edad temprana. Por lo tanto, los cristianos norcoreanos deben tener mucho cuidado con lo que dicen, lo que hacen e incluso con cómo oran. Cuando se descubre a un cristiano, el gobierno castiga a toda la familia con el fin de fomentar las denuncias de familiares. A pesar de la amenaza de persecución y la fuerte presión social, los cristianos de Corea del Norte se mantienen firmes en su fe. Los analistas cristianos y seculares estiman que unos 30.000 cristianos están actualmente en prisión y en campos de trabajos forzados. Poseer una Biblia o incluso solo porciones de las Escrituras es extremadamente riesgoso en Corea del Norte. Sin embargo, los cristianos audaces trabajan para llevar la palabra de Dios al pueblo norcoreano, pocos de los cuales han tenido acceso a las Escrituras debido a los incesantes esfuerzos del régimen por restringir su acceso. La mayoría de los cristianos clandestinos de Corea del Norte han descubierto que la memorización es la forma más segura y eficaz de guardar la palabra de Dios. Este no es solo un llamado a la acción, es una invitación a la empatía. En la lucha de estos valientes podemos encontrar lecciones de coraje y perseverancia que trascienden fronteras y creencias. Juntos podemos ser la voz de aquellos que son silenciados. Comparte este mensaje y extiende la luz sobre la oscuridad. Únete a nosotros en nuestra búsqueda de justicia y libertad para todos. En un mundo lleno de sombras, es nuestra responsabilidad ser el faro de la esperanza. No dejemos que la persecución se esconda en la oscuridad. Levantemos nuestras voces y defendamos la libertad de creencia para todos. No olvides compartir, darle me gusta, suscribirte y hacer tus comentarios para seguir siendo edificado con estas historias que bendicen tu vida. Dios te bendiga. La persecución de los cristianos en Corea del Norte es un tema profundamente conmovedor y complejo, que revela las profundidades de la crueldad humana y la fortaleza del espíritu. Esta conclusión se adentra en un análisis exhaustivo de las múltiples facetas de esta realidad desgarradora,
desde el contexto histórico hasta las implicaciones actuales y las posibles vías de acción para la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos. Corea del Norte, bajo la dinastía Kim, ha evolucionado desde una nación que una vez albergó una vibrante comunidad cristiana en su capital, Pyongyang, conocida como la Jerusalén Oriental, hasta convertirse en uno de los regímenes más represivos del mundo. La llegada al poder de Kim Il-sung en 1948 marcó el inicio de una era de represión religiosa que se ha perpetuado bajo sus sucesores, Kim Jong-il y Kim Jong-un. La ideología Juche, un sincretismo de nacionalismo extremo y culto a la personalidad, ha sido utilizada para consolidar el poder absoluto de la familia Kim, eliminando cualquier competencia ideológica o espiritual. La historia de la persecución cristiana en Corea del Norte no puede ser entendida sin considerar el contexto político más amplio. La Guerra de Corea, 1950 a 1953, y la subsecuente división de la península en dos naciones contrastantes, una democrática y próspera al sur, y una dictatorial y empobrecida al norte, han profundizado la paranoia del régimen norcoreano respecto a cualquier forma de disidencia. En este ambiente, la religión, y especialmente el cristianismo con sus lazos históricos con Occidente, ha sido vista como una amenaza directa al poder absoluto del Estado. La represión de los cristianos en Corea del Norte es meticulosa y omnipresente. Aquellos que son descubiertos practicando su fe enfrentan castigos severos que incluyen detenciones arbitrarias, tortura, trabajos forzados y, en muchos casos, la muerte. La política de culpa por asociación, que castiga no solo al individuo sino también a su familia extendida, fomenta un clima de miedo y desconfianza. Los niños son enseñados desde temprana edad a espiar a sus propios padres y cualquier indicio de actividad religiosa puede llevar a la desaparición de familias enteras. Los campos de trabajo forzado, conocidos como Kwanliso, son el destino de muchos cristianos descubiertos. En estos campos, las condiciones son inhumanas, los prisioneros enfrentan trabajo extenuante, alimentación insuficiente, torturas y ejecuciones sumarias. Las mujeres cristianas, en particular, son extremadamente vulnerables a la violencia sexual, utilizada deliberadamente como una táctica para minar su fe y dignidad. El testimonio de los sobrevivientes de estos campos ofrece una ventana aterradora a la brutalidad sistemática que define la vida en estos lugares de horror. A pesar de la brutal represión, la comunidad cristiana de Corea del Norte ha demostrado una notable resiliencia. La fe de estos individuos, mantenida en secreto y a menudo practicada en condiciones de gran peligro, es un testimonio poderoso de la capacidad humana para encontrar esperanza y propósito en medio de la oscuridad. La memorización de las escrituras se ha convertido en una práctica crucial para muchos, permitiéndoles internalizar y preservar su fe sin poseer físicamente textos religiosos, los cuales son extremadamente riesgosos de tener. Las redes clandestinas y las organizaciones internacionales de derechos humanos han desempeñado un papel vital en apoyar a estos cristianos. Desde el contrabando de Biblias y materiales de discipulado hasta la transmisión de programas de radio cristianos, estos esfuerzos han proporcionado una línea de vida espiritual para aquellos que viven bajo constante amenaza. Los testimonios de cristianos norcoreanos que han logrado escapar del país son un recordatorio conmovedor de la perseverancia de la fe incluso en las circunstancias más adversas. La persecución de los cristianos en Corea del Norte no es solo un problema interno, tiene profundas implicaciones internacionales. La comunidad global, incluidas las Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos y gobiernos de todo el mundo, ha condenado repetidamente las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte. Sin embargo, la respuesta internacional ha sido en gran medida ineficaz para provocar un cambio significativo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.